La denominación asesino serial designa a un individuo que asesina a 3 o más personas en un lapso de 30 días o más, y cuya motivación se basa en la gratificación psicológica que le proporciona cometer dicho crimen. Los crímenes tienden a estar específicamente motivados por una multitud de impulsos psicológicos, en particular ansias de poder y compulsión sexual. Estos suelen seguir una misma metodología o modus operandi. Se sabe que, frecuentemente, fueron víctimas de abuso durante su infancia, ya sea física, sexual o psicológica. Algunos asesinos en serie presentan uno o más signos de alerta en su niñez, a lo que se le conoce como triada de McDonald. Estos son piromanía, crueldad hacia los animales y eunéresis, que se define como la emisión repetida de orina durante el día o la noche en la cama. El FBI, sin demasiada precisión, ha categorizado a los asesinos en serie dentro de 2 grupos. Asesinos organizados, que usualmente son poseedores de un coeficiente intelectual superior a la media, planifican sus crímenes muy metódicamente, y asesinos desorganizados, cometen sus crímenes impulsivamente. Matará a alguien cuando surja la oportunidad. El día de hoy, asesinos seriales. Ricardo Leiva Muñoz Ramírez, más conocido como Richard Ramírez, alias The Night Stalker, fue un asesino en serie estadounidense que mató a 14 personas en la ciudad de Los Ángeles entre los años 1984 y 1985. Ramírez nació en un matrimonio bastante conflictivo y disfuncional. Su adolescencia estuvo marcada por su relación con su primo Miguel Ramírez, un boina verde de la guerra de Vietnam, quien le mostraba a Richard fotografías en las que cometía crímenes de lesa humanidad, violando, torturando, asesinando o posando junto a cadáveres mutilados de mujeres vietnamitas. Fue acusado de 14 asesinatos, 9 violaciones, 2 secuestros, 4 actos de sodomía, 2 felaciones forzadas, 5 robos y 14 allanamientos de morada. El 3 de octubre de 1989, tras 4 días de deliberaciones, el jurado votó por la pena de muerte, y el 4 de noviembre fue ratificada la sentencia. Ramírez murió de insuficiencia hepática el 7 de junio de 2013, con 53 años de edad. En el momento de su muerte, llevaba más de 23 años condenado a muerte y esperando su ejecución. John Wayne Gacy, conocido como Pogo el Payaso, fue un asesino en serie estadounidense que violó y mató a 33 hombres jóvenes entre 1972 y 1978. De sus víctimas, 26 fueron enterradas en el sótano de su propia casa y otras fueron lanzadas a un río cercano. Ninguna sospecha recayó en Gacy hasta el 12 de diciembre de 1978, cuando fue investigado después de la desaparición de un adolescente de 15 años. Un allanamiento en la casa de John reveló diversos artículos relacionados con otras desapariciones. Los individuos más jóvenes tenían solo 14 años y el mayor 21. Los cuerpos fueron descubiertos desde diciembre de 1978 hasta abril de 1979, cuando la última víctima conocida fue hallada en el río Illinois. Fue hallado culpable el 13 de marzo y fue sentenciado a varias cadenas perpetuas y varias penas de muerte. Fue ejecutado por inyección letal el 10 de mayo de 1994. Sus últimas palabras fueron: "Matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas. El Estado me está asesinando. Nunca sabrán dónde están los otros".
Francisco Guerrero Pérez, el Chalequero, fue el primer asesino en serie del cual se tuvo registro en México. Mató en la Ciudad de México alrededor de 20 mujeres dedicadas a la prostitución. Entre los años de 1880 y 1888. Poseía una marcada personalidad psicopática, pues carecía de empatía. Tenía una autoestima inflada, sufría ataques súbitos de ira, era manipulador y promiscuo. Pese a ello, tenía una personalidad carismática. Abordaba a sus víctimas con el pretexto de hacer uso de sus servicios, y en efecto sí hacía uso de ellos. Posteriormente las amagaba y ultrajaba, las asesinaba por estrangulación o degollamiento. La detención de Guerrero se dio sin mayor alarde, exceptuando porque el suceso atrajo la atención de más de 2.000 espectadores. Fue llevado a la prisión de Lecumberri y sentenciado a pena de muerte. Francisco Guerrero falleció antes de que la sentencia se pudiera cumplir, en 1910 a la edad de 70 años. Edward Theodore Gain fue un asesino y ladrón de tumbas estadounidense. De madre estricta y fanática religiosa, el joven engendró una relación tortuosa e incestuosa. El complejo de Edipo que sufría derivó a una obsesión por la sangre y la tortura. La muerte de su madre afectó de sobremanera a Gain. Se dio cuenta que no sabía hacer nada sin su madre, porque su madre era su único vínculo con la cordura. La manera que Gain encontró de sustituir a su madre fue la de profanar tumbas. Robaba cadáveres de mujeres que pudieran suplantarla. Acudía a cementerios en medio de la noche y desenterraba los cadáveres. Los agentes de la policía que investigaron la desaparición de Bernice Worden en noviembre de 1957 sospecharon que Ed Gain estaba implicado en el caso. Cuando entraron en su casa, encontraron el cuerpo de Worden colgado de los tobillos, decapitado y abierto por el torso. Se encontraron también calaveras a las que se les había quitado la parte superior para servir de tazones y ceniceros, lámparas y asientos hechos de piel humana, un cinturón de pezones humanos, una caja de zapatos con 9 vulvas y muchos más objetos hechos de partes de cuerpos humanos. El 26 de noviembre de 1984, Ed Gain murió víctima de un cáncer e insuficiencia respiratoria. Su cuerpo fue enterrado en una tumba sin marcar. Dorothea Helen Gray fue una asesina en serie estadounidense en la década de 1980. Instaló una casa de huéspedes en Sacramento, California, y cobró los cheques de seguro social de sus huéspedes de edad avanzada y con discapacidad mental. Los que se quejaron fueron asesinados y enterrados en su patio. La prensa bautizó a su casa como la Casa de la Muerte. Los motivos de Gray para matar a los inquilinos eran financieros. Según estimaciones de la policía, sus ingresos eran de un total de más de $5,000 al mes. Gray aceptaba a inquilinos de edad avanzada. Recogía el correo mensual antes de que lo vieran. Recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Fue encarcelada en la Penitenciaría Central de Mujeres. Durante el resto de su vida mantuvo su inocencia, insistiendo en que todos sus inquilinos habían muerto por causas naturales. Fue un asesino en serie estadounidense que fue condenado en 2012 por el asesinato de 3 mujeres en California entre 1987 y 1989. Little afirmaba haber asesinado hasta 93 mujeres. El FBI confirmó su participación en al menos 60 asesinatos, lo que le convierte en el asesino en serie más prolífero en la historia de los Estados Unidos. Supuestamente asesinó a mujeres en 19 estados durante un cuarto de siglo, concluyendo alrededor del 2005.
fue arrestado en 2012 en un refugio de indigentes en Kentucky, siendo extraditado a California para enfrentar los cargos de narcotráfico, después de los cuales se usaron pruebas de ADN para establecer que estaba involucrado en la muerte de 3 mujeres. Meses más tarde, la policía dijo que Little estaba siendo investigado por docenas de asesinatos cometidos en la década de 1980. El juicio de Samuel Little por los asesinatos comenzó en septiembre de 2014. La acusación presentó los resultados de las pruebas de ADN y los testimonios de personas que fueron atacadas por el acusado en diferentes momentos de su carrera criminal. En septiembre de 2014, fue hallado culpable y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Hasta el día de su veredicto, continuó insistiendo en su inocencia, muriendo el 30 de diciembre de 2020 a la edad de 80 años. Muchas gracias por ver este video y nos escuchamos pronto para más misterios por descubrir.